Bienvenidos a Signa Política. Este podcast es sobre señales, las señales de riesgo político más importantes de la semana en Venezuela y América Latina. No damos las noticias, desciframos lo que hay detrás del ruido en entornos complejos. Signa Política. En el episodio de hoy hablo del doble terremoto del 24 de junio, la tragedia más devastadora que ha enfrentado Venezuela en su historia reciente, y de cómo la respuesta a esta catástrofe natural revela las debilidades institucionales de un país que apenas comenzaba su proceso de transición incierta tras la captura de Maduro el 3 de enero. Descifraremos las señales. Signa, señales. En esta sección identificaremos las señales más importantes del contexto político venezolano. Primera señal. La respuesta del gobierno interino a las consecuencias del sismo es percibida como tardía e insuficiente. Hay que reconocer que una catástrofe de esta magnitud, dos sismos de 7.2 y 7.5 separados por 39 segundos, puede sobrepasar la capacidad de cualquier estado. Sin embargo, el caso venezolano contiene ingredientes adicionales que convierten el desastre natural en un desastre político. El exdirector de Protección Civil, Ángel Rangel, advirtió que la crisis humanitaria preexistente limitó la capacidad de respuesta del Estado, señalando que durante 2 décadas la inversión presupuestaria se concentró en el componente militar y policial y no en bomberos ni en protección civil. Esa prioridad invertida se hizo visible en el terreno. Por ejemplo, un grupo de rescatistas de protección civil fue retenido 8 horas para participar en un acto de propaganda antes de ser devuelto sin sus herramientas de trabajo. Estudiantes de la UCB que llevaban insumos a Higuerote, a pesar de tener acreditación oficial, fueron detenidos por la Policía Nacional Bolivariana durante más de 1 hora. El líder de los topos mexicanos, de 80 años, relató indignado que un equipo de venezolana de televisión le exigió agradecer públicamente a Delcy Rodríguez antes de cubrir su trabajo. Y también vimos cómo la propia presidenta interina visitó Chacao y los vecinos del sector rechazaron su presencia. Segunda señal. La sociedad civil, de manera espontánea y sin dirección centralizada, salió a ayudar a sus vecinos, amigos y desconocidos, llenando buena parte del vacío institucional de las primeras horas de la catástrofe. Los estudiantes de la UCB, por ejemplo, activaron un centro de acopio en la Plaza del Rectorado horas después del sismo. En Playa Grande, La Guaira, los propios vecinos bloquearon el paso de la maquinaria pesada para exigir ayuda inmediata para quienes quedaron atrapados. Y en uno de los episodios más elocuentes, voluntarios de la Universidad Simón Bolívar retiraron con sus propias manos las barricadas de concreto que la Guardia Nacional había puesto para impedir el paso hacia las comunidades afectadas. Tercera señal. La comunidad internacional respondió con generosidad y rapidez. La Unión Europea coordinó el envío de más de 520 rescatistas desde 8 países a través del mecanismo de protección civil. Los Estados Unidos movilizó el Comando Sur y comprometió un primer paquete de $150 millones, seguido de un segundo envío de ayuda económica anunciado días después. Las ayudas económicas internacionales confirmadas suman ya $184.3 millones, canalizadas principalmente a través de la ONU y la Cruz Roja, para evitar que el gobierno interino las administre directamente. El PNUD, por su parte, estimó en $6.700 millones los daños directos causados por el sismo. El último balance oficial ofrecido por Jorge Rodríguez este domingo 28 de junio eleva cifras a 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y 12.721 damnificados. Sin embargo, para el momento en que se publica
este episodio, probablemente y lamentablemente esta cifra seguramente será mayor. Comentarium ultimum. El terremoto llegó a Venezuela en un contexto en el que la capacidad del Estado para hacer frente a una emergencia de tal magnitud fue erosionada hasta su inoperancia. No es solo que el terremoto haya sido fuerte, que lo fue, sino que el país arrastraba años de desinversión en los organismos llamados a responder ante este tipo de contingencias, mientras que el gasto público se concentraba en el aparato de seguridad y control. Lo anterior es producto de la separación entre poder y eficacia. Para el chavismo, el poder es la gestión de la comunicación y la dominación por la fuerza, por lo que la resolución estructural de los problemas del país nunca ha sido prioridad. De allí que el sistema para monitoreo sismológico no sirva, el sistema de salud esté colapsado y no exista presupuesto para protección civil. Lo anterior explica por qué la sociedad civil termina haciendo el trabajo del Estado. Estudiantes universitarios, vecinos motorizados, rescatistas voluntarios cubrieron con sus propias manos y recursos lo que un sistema de protección civil deteriorado no pudo cubrir. Y explica también por qué el aparato político del chavismo, en lugar de ceder protagonismo a la emergencia técnica, intentó capitalizarla, retrasando coberturas de prensa para imponer un guión, deteniendo a rescatistas para actos políticos, exigiendo agradecimientos en cámara mientras la gente seguía atrapada bajo los escombros. La pregunta que queda abierta para las próximas semanas no es si la mala gestión de la crisis va a pasar factura al gobierno, sino cómo y cuándo. En este contexto, los Estados Unidos deben preguntarse si no es mejor adelantar el plan de transición o modificarlo de hecho, o verse en un escenario de inestabilidad que pone en jaque la estabilización, ya que la fase de recuperación se derrumbó también con el terremoto del 24 de junio. Soy Juan Manuel Track y esto fue Signa Política. Al final de este podcast podrán conseguir una cronología de los eventos más importantes relacionados con este episodio. También los invito a compartir este contenido si les pareció útil y suscribirse a mi Substack juanmanueltrack.substack.com. Esto ha sido Signa Política. Gracias por estar ahí.